Tema 8. La Administración General del Estado. Apartado 1. Introducción. Según el Boletín Estadístico, en el año 2022 el sector público estatal solo ocupaba el 18,87% del total de empleados. De hecho, la Administración del Estado es la única que en los 20 años que van desde el año 2002 al 2022 redujo sus efectivos en el mismo número en que los ha visto incrementados la Administración local, mientras que la Administración de las comunidades autónomas ha sido la que ha experimentado un mayor crecimiento en número de empleados durante estos mismos años. A pesar de que sus competencias han ido a la baja, por cuanto en muchos casos ya no son de ejecución, sino de regulación, coordinación y supervisión, la del Estado es una administración con más de 500.000 de empleados, 5 veces más que la empresa privada que mayor número de empleados ocupa en España. Dentro de la Administración General del Estado, tanto la derogada Ley 6/1997 como la vigente Ley 40/2015 distinguen en función del territorio sobre el que proyectan sus competencias la Administración Central, la Territorial Periférica y la Administración Exterior. Todas ellas constituyen la Administración General del Estado. En la antigua Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, la Administración Central constaba de 16 departamentos ministeriales y 4 tipos de órganos directivos: ministro, subsecretario, director general y secretario general técnico. Posteriormente se crearon las figuras del secretario de Estado y del secretario general. La Administración con un menor número de departamentos ministeriales, 13, se constituyó en el año 2011. No fue casual que fuera tras la crisis económica. Con el Real Decreto 2/2020, la Administración pasó a tener 22 departamentos ministeriales, que tiene que ver con su composición política y la existencia de un gobierno de coalición. El Real Decreto 829/2023 ha mantenido estos 22 ministerios, aunque ha modificado la denominación y competencias de algunos de ellos. La creación de ministerios conlleva la necesidad de dotarlos de los órganos superiores y directivos, aunque ello no implica que necesariamente hayan de seleccionarse nuevos funcionarios de carrera cuyos puestos de trabajo se suelen reajustar o redistribuir dentro de las relaciones de puesto de trabajo para atender al nuevo diseño de departamentos ministeriales. Aunque el Ministerio de Hacienda siempre desempeña un papel conservador, intentando evitar la proliferación de nuevos órganos y altos cargos, el incremento que supone en el gasto público el aumento o rebaja del número de ministerios no puede considerarse económicamente relevante. El diseño de la Administración Central forma parte de la discrecionalidad política, primero del presidente del Gobierno, después del Consejo de Ministros y del peso político de cada uno de sus miembros. Por ello, no pueden enunciarse criterios objetivos que permitan determinar cuántos ministerios hay que crear o si una determinada área de actividad debe ser Secretaría del Estado o una Secretaría General. Ello suele depender de la complejidad de la materia, pero influyen también criterios puramente políticos. Aunque las funciones de cada órgano vengan definidas en la ley, el Real Decreto atribuye mayores o menores competencias a un mismo tipo de cargo dependiendo del departamento de que se trate y el papel que vaya a jugar dentro de él.
Para conocer la estructura de la Administración central habrá que atender a 3 niveles regulatorios. 1. El Real Decreto del Presidente del Gobierno, en el que se determinan los departamentos ministeriales y secretarías de Estado. 2. El Real Decreto del Consejo de Ministros, en el que se regula la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Y 3. Los Reales Decretos del Consejo de Ministros, uno por ministerio, que desarrollan con todo detalle la estructura de sus órganos directivos hasta el nivel de subdirección general. Junto con la Administración central, también forma parte de la Administración General del Estado la Administración territorial, que es aquella que actúa con un ámbito territorial limitado. De ahí que se conozca también por Administración periférica. El cuadro de la Administración General del Estado se completa con la Administración exterior del Estado, cuyos órganos directivos son los embajadores y representantes permanentes en las organizaciones internacionales, a los que se añade el servicio exterior integrado por los órganos, unidades administrativas, instituciones y medios humanos y materiales de la Administración General del Estado que actúan en el exterior. Y por último, a la Administración General del Estado todavía hay que añadir el sector público estatal institucional, compuesto por el conjunto de organismos de derecho público o privado dependientes o adscritos a esta administración para el cumplimiento de las funciones de competencia estatal, así como de las universidades que de él dependen. Apartado 2. El Gobierno. Subapartado 1. Naturaleza y funciones. El artículo 97 de la Constitución española atribuye al Gobierno del Estado las funciones de dirección de la política interior y exterior, la dirección de la administración civil y militar, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. El artículo 98 de la Constitución remite la regulación del Gobierno a una ley ordinaria, que es la Ley 50/1997. Tras la Constitución, el Gobierno no es solo el órgano en el que culmina la administración del Estado, sino que, dada su legitimación democrática, tiene encomendada la función de gobernar. De ahí que, además de las funciones propiamente administrativas, como son la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, el artículo 97 de la Constitución le atribuye funciones de dirección política y de administración. Forman parte de la dirección de la política exterior las funciones que se atribuyen al Gobierno por la norma fundamental para negociar tratados internacionales y llegar a acuerdos de la misma naturaleza. Dentro de las funciones de dirección de la política interior, la doctrina incluye las de adopción de decisiones en circunstancias de crisis, al atribuirse la declaración del estado de alarma y de excepción y la iniciativa para la declaración del estado de sitio. La iniciativa para actuar en relación con otros poderes del Estado, como la disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones. La iniciativa legislativa y presupuestaria y la competencia para aprobar normas con rango de ley, la propuesta de convocatoria de referéndum, la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, la propuesta para el nombramiento del Fiscal General del Estado, la iniciativa para la reforma constitucional y, por último, la adopción de las medidas del artículo 155 en relación con las comunidades autónomas. Las funciones de dirección de la administración civil y militar van desde la creación y supresión de los órganos directivos de los departamentos ministeriales y el nombramiento de sus titulares, hasta la aprobación de programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. La distinción entre los actos dictados en ejercicio de las funciones de dirección política y la actividad propiamente
propiamente administrativa, originó una importante polémica sobre el control que podían realizar los tribunales de justicia sobre los primeros y, en especial, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 45/1990, en la que el Tribunal Constitucional rechazó que toda la actuación del gobierno tuviera que estar sujeta al derecho administrativo, como era el caso de las relaciones con otros órganos constitucionales o la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de ley en cuanto que eran manifestación de la función de dirección política. Se inició así un debate doctrinal sobre el control de los actos del gobierno, del que se hizo eco la Ley del Gobierno, cuyo artículo 29 remite, en lo que respecta al control de los actos del gobierno, a lo que establezcan las leyes reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Tribunal Constitucional. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa vino a eliminar el concepto de acto político para extender el control de los tribunales sobre ellos, aunque quede a salvo excluido de control el núcleo discrecional de la decisión adoptada. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa señala que el Estado de Derecho es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad, ya se llamen actos políticos, de gobierno o de dirección política, excluida per se del control jurisdiccional. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del Poder Ejecutivo regido solo por el derecho constitucional y exento de control de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho. Por ello, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa señala una serie de aspectos sobre los que siempre será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental, los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes. La discusión vuelve una y otra vez a resurgir y no siempre es resuelta en el mismo sentido. Basta examinar el auto del año 2011 en el que el Tribunal Supremo inadmitió el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sindicato de Controladores Aéreos contra el Real Decreto de declaración de estado de alarma. Decía en esta ocasión el Tribunal Supremo que hay que reconocer en el Gobierno la doble condición de órgano constitucional que tiene atribuidas unas funciones reguladas directamente por la Constitución y no por el derecho administrativo, y del órgano administrativo que culmina la Administración General del Estado. Y la consecuencia derivada de lo anterior es que en cuanto a las actuaciones realizadas desde esa primera condición que acaba de apuntarse, ha de estarse a lo establecido en la Constitución, lo que impide al Tribunal Supremo controlar los actos de este dictados. Las sentencias del Tribunal Constitucional 83/2016 y 148/2021 decretaron el control por el Tribunal Supremo de los reales decretos del Gobierno de declaración del estado de alarma, al asumir el Tribunal Constitucional el control sobre cualesquiera real decreto de Gobierno en los 3 estados de emergencia del artículo 116 de la Constitución, por considerarlos normas con rango de ley. Subapartado 2. Los miembros del Gobierno. Conforme al artículo 98 de la Constitución, forman parte del Gobierno como mínimo el presidente, vicepresidente o vicepresidentes y los ministros. La ley del Gobierno podía haber incluido otros miembros, pero ha optado por mantener la composición predeterminada por la Constitución, sin incluir a los secretarios del Estado que dentro de un ministerio dirigen un área de actividad bajo la directa dependencia del ministro. Punto 1. El presidente y el vicepresidente o vicepresidentes.
Todos los miembros no son iguales. Tanto la Constitución como la Ley del Gobierno reconocen al presidente un papel dominante y decisivo en el Gobierno. Le corresponde la creación, modificación y supresión por Real Decreto de los departamentos ministeriales y proponer al Rey el nombramiento y cese del resto de miembros del Gobierno. La existencia misma de los órganos y el nombramiento o cese de sus titulares depende directamente de la voluntad del presidente. Es el presidente quien fija las directrices políticas que ha de seguir el gobierno y cada uno de los ministerios, pudiendo impartir instrucciones a sus titulares, y quien resuelve los conflictos de atribuciones que pueden enfrentar a los distintos departamentos ministeriales. Esta posición de superioridad se manifiesta también en el papel que desempeña en el Consejo de Ministros, pues a él le corresponde convocar, presidir y fijar el orden del día de sus reuniones. El gobierno funciona de acuerdo con el principio de colegialidad y responsabilidad solidaria de todos sus miembros, sin perjuicio de la que asume individualmente cada ministro, no ya como miembro del gobierno, sino como titular de su departamento ministerial y respecto a la gestión que de él realiza. Aunque el cargo del presidente no se reserva a quienes son diputados, su nombramiento por mandato constitucional requiere obtener la confianza del Congreso de los Diputados, que se otorga en primera votación por la mayoría absoluta de la Cámara, por mayoría simple en la segunda o, en caso de moción de censura, por mayoría absoluta. La pérdida del apoyo del Congreso de los Diputados, ya sea por la aprobación de la moción de censura o por la pérdida de la moción de confianza, conlleva su cese, como también lo produce la celebración de elecciones generales. Por su parte, la vicepresidencia no es de existencia obligatoria, pues dependerá de la voluntad del presidente, que decide y qué funciones le atribuye. El vicepresidente no debe tener necesariamente la condición de ministro, pero la acumulación de ambos cargos conlleva otorgar a su titular una cierta superioridad política frente a otros ministros. Además, pueden existir varios vicepresidentes. Por su parte, al vicepresidente primero se le atribuye la función de sustitución del presidente del gobierno. Punto 2. Los ministros. Los ministros, aparte de formar parte del gobierno, se ocupan de desarrollar el programa del gobierno en el departamento del que son titulares, siguiendo los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros o las instrucciones impartidas por el presidente. Los ministros, además de miembros del órgano constitucional que es el gobierno, son órganos superiores de la Administración Central del Estado, los que dirigen las actividades materiales incluidas en la competencia del ministerio del que son titulares y se responsabilizan por esa actividad. Dentro de su función directiva les corresponde fijar los objetivos del ministerio, aprobar sus planes de actuación y controlar su ejecución por los órganos superiores y directivos, ejercitando el control de eficacia sobre su actuación y la de los organismos dependientes del mismo. Tienen además potestad reglamentaria, aunque comprendida, según admite la jurisprudencia, en la previsión del artículo 97 de la Constitución, queda restringida a las materias propias de su departamento. Y aunque esta mención no haya de interpretarse exclusivamente referida a los aspectos internos de carácter organizativo, sino que abarca también el ámbito de su competencia material, en ningún caso puede comprender la potestad de dictar reglamentos generales de desarrollo y ejecución de las leyes, aunque sea en materias que puedan calificarse como competencias propias de su departamento.
También, como jefes superiores del departamento, proponen su organización interna y el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos, que deben elevarse para su aprobación al Consejo de Ministros. Asimismo, le corresponden los nombramientos y cese del resto de los titulares de órganos directivos de su departamento, salvo los que están atribuidos al secretario del Estado. Puede delegar en todos ellos competencias e impartirles instrucciones concretas de actuación. Además, revisa de oficio los actos, los declara lesivos para el interés público, resuelve los recursos administrativos y los conflictos de atribuciones que enfrenten a los órganos de su ministerio. Ejerce la jefatura del personal del departamento y en esta condición propone y ejecuta los planes de empleo. Modifica las relaciones de puestos de trabajo o propone su modificación al Ministerio de Hacienda y finalmente es el competente para imponer la sanción disciplinaria más grave de separación del servicio por faltas muy graves. Es también el encargado de la gestión presupuestaria. Aprueba las propuestas de los estados de gastos del Ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y las remite al Ministerio de Hacienda. El estado de gastos del presupuesto es el que incluye los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. Aprobados los presupuestos, administra los créditos para gastos, aprueba los que no corresponden a la competencia del Consejo de Ministros y las modificaciones presupuestarias. Finalmente, ostenta la representación del departamento en sus relaciones con las comunidades autónomas, presidiendo o convocando los órganos de cooperación cuando la norma le atribuye la presidencia o determinando quién va a representar al ministerio en este tipo de órganos cuando la norma no lo hace. Pueden existir también ministros sin cartera, que son aquellos que no tienen asignado un departamento, aunque no por ello carecen de una estructura administrativa y de medios personales y materiales, los cuales se le asignan por un Real Decreto. Sus competencias serán las que determine dicho Real Decreto que crea el órgano. Cuando se cesa a un ministro sin cartera, desaparece el órgano y lo mismo ocurre con los vicepresidentes, salvo que sean sustituidos por otros. Punto 3. El régimen común a vicepresidentes y ministros. Para ser vicepresidente y ministro tampoco se requiere ser diputado, basta con ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de los requisitos de idoneidad previstos para el resto de altos cargos de la Administración General del Estado. Como la ley no exige para ser miembro del gobierno una formación o experiencia profesional mínima, el requisito de idoneidad queda limitado en la práctica a la honorabilidad, esto es, no estar privado de libertad por una sentencia penal firme o no haber sido sancionado con la inhabilitación para empleo o cargo público o no haber sido inhabilitado en aplicación de la ley concursal. Y es que, por mucho que la ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la Administración General del Estado establezca que para ser idóneo es necesario contar con la formación y experiencia adecuada y que se debe valorar la formación académica y la experiencia profesional en puestos relacionados con el puesto para el que se le nombra, al no existir concretas exigencias, es el presidente del gobierno quien los nombra, quien aprecia si el seleccionado es o no idóneo para el puesto. La retribución de los miembros del gobierno se fija anualmente por la Ley de Presupuestos del Estado en una cuantía anual a distribuir en 12 meses sin pagas extraordinarias, pero añadiendo la antigüedad si es que fueran funcionarios. Cuando son nombrados miembros del gobierno, dejan de estar en servicio activo y pasan a la situación de servicios especiales, que les permite recuperar su puesto de trabajo o uno similar cuando son cesados.
La condición de miembro del gobierno solo es compatible con el mandato parlamentario, no pudiendo ejercer ninguna otra función pública que no derive de su cargo ni actividad profesional o mercantil alguna. Desde la Ley de Presupuestos del Estado para 1981, los exministros y cargos asimilados, es decir, todos los miembros del gobierno, al cesar en el cargo, tienen derecho a percibir durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo y como máximo 24 meses, una pensión indemnizatoria mensual del 80% de las retribuciones que habrían cobrado si siguieran en el cargo. Esta pensión está pensada para evitar las puertas giratorias y compensar las limitaciones que durante 2 años después de dejar el cargo tienen para realizar su actividad laboral en entidades que han resultado afectadas por sus decisiones o en empresas que contratan con la administración de la que han sido altos cargos. De acuerdo con la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo en la Administración General del Estado, es incompatible con la percepción de retribuciones que procedan de los presupuestos públicos o del sector privado, a excepción de las que procedan de su actividad como administrador del patrimonio personal y familiar o las contraprestaciones percibidas por la producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquellas, así como la colaboración y la asistencia ocasional y excepcional componente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de los reembolsos que perciban por los gastos que les ocasione su participación en entidades sin ánimo de lucro o fundaciones. Subapartado 3. El funcionamiento del gobierno. La ley del gobierno dice que los miembros del gobierno se reúnen en consejos de ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Los dos son órganos colegiados del gobierno sin que la denominación de comisiones delegadas quiera indicar que todas las competencias que ejercen lo son por delegación del Consejo de Ministros. Punto 1. Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros integra a todos los miembros del Gobierno. Pueden asistir a sus reuniones con voz y sin voto los secretarios de Estado y altos cargos, siempre que sean convocados por el presidente del Gobierno, que es quien convoca y preside las reuniones y fija el orden del día, asumiendo la secretaría de este órgano el ministro de la Presidencia. De las reuniones de carácter decisorio o deliberante se redactará un acta en la que únicamente se quedará constancia de los asistentes, lugar y fecha, los acuerdos adoptados y, en su caso, los informes presentados de los asistentes, lo que encaja con el carácter secreto de las deliberaciones. A falta de otras reglas legales sobre su funcionamiento, ya que por expresa previsión de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no se le aplican las reglas de los órganos colegiados. Este se viene rigiendo por disposiciones internas no publicadas en el BOE. Las escasas reglas de funcionamiento del Gobierno que contiene la Ley del Gobierno fueron tomadas de las instrucciones que ya habían sido aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros en el año 1996, cuyas determinaciones siguen vigentes en lo no regulado por la ley, ligeramente modificadas por otro acuerdo del año 2017. Ello demuestra el peso que tiene la tradición burocrática en el funcionamiento de los órganos colegiados del Gobierno y de sus órganos de apoyo. La competencia del Consejo de Ministros, sin perjuicio de aquellas otras que le confiera cualquier otra disposición legal o reglamentaria, son las siguientes. Aprobar los proyectos de ley. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Aprobar los Real Decretos Leyes y los Reales Decretos Legislativos.
Acordar la negociación y firma de tratados internacionales o remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales para su aprobación. Declarar el estado de alarma y de excepción y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autorizado por una ley. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Y por último, crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales y adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. Punto 2. Comisiones delegadas del Gobierno. En el año 1957 se crearon las comisiones delegadas del Gobierno como órgano colegiado. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado señala al respecto que el progresivo desdoblamiento en nuevas áreas de actividad de los iniciales departamentos ministeriales podía dificultar la adopción de decisiones por el Gobierno en pleno. De ahí que las comisiones delegadas del Gobierno, al reunir solo a los ministros directamente interesados en la materia propia de cada comisión, facilitaban su actuación coordinada y la adopción de acuerdos sobre materias que no estuvieran reservadas al Consejo de Ministros. En este último caso, su intervención solo sería de preparación y estudio. Las comisiones delegadas del Gobierno son creadas por el Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente. En él han de regularse desde los miembros del Gobierno que la integran y los que asumen su presidencia y secretaría hasta las funciones que asumen y las reglas de funcionamiento. Sus reuniones, como las del Consejo de Ministros, son también secretas. A pesar de que siendo órganos colegiados del Gobierno, las comisiones solo deberían estar integradas por miembros del Gobierno, los secretarios del Estado que forman parte de ellas para hacer más eficaz su funcionamiento. Sus funciones son de coordinación, pues examinan las cuestiones que afectan a varios de los ministerios que pertenecen a la comisión delegada y resuelven los asuntos que les atañen cuando no es necesario que intervenga el Consejo de Ministros, así como elaboran propuestas conjuntas que elevan al Consejo de Ministros. También pueden ejercer las funciones administrativas que el Consejo de Ministros les delegue, sin que en ningún momento les puedan ser delegadas las atribuidas directamente por la Constitución, ni el nombramiento y separación de altos cargos. Por otra parte, el Consejo de Ministros podrá abocar para sí podrá abocar para sí, a propuesta del presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las comisiones delegadas del Gobierno. El artículo 6 de la Ley del Gobierno no les atribuye la potestad reglamentaria que tampoco podrían recibir por delegación del Consejo de Ministros, al ser una de las potestades indelegables. Pero ello se contradice con el artículo 24 de la Ley del Gobierno cuando, al regular los acuerdos adoptados por las comisiones delegadas, se refiere a disposiciones y actos como si tuvieran competencia reglamentaria. Al ser órganos colegiados del Gobierno, su potestad reglamentaria tendría cabida en el artículo 97 de la Constitución, pero no se puede ignorar que la Ley del Gobierno solo se la ha atribuido expresamente al Consejo de Ministros. Seguimos.
Pasamos al apartado 3, los órganos de apoyo al gobierno. Subapartado 1, los secretarios del Estado. Entre los órganos de apoyo al gobierno se encuentra el secretario del Estado. Inspirado en su homólogo francés, es un cargo que depende directamente del ministro y de rango superior al subsecretario, aunque este último no depende de él, sino del ministro. Sirve para dar unidad de dirección e intensificar la acción administrativa en una determinada área de las varias que gestiona un ministerio, cuando esta área no tiene suficiente entidad o importancia política como para justificar la creación de otro independiente. Los secretarios del Estado no forman parte del gobierno, aunque sí puedan... Bueno, esto sería una buena pregunta para el examen. La repito, los secretarios del Estado no forman parte del gobierno, aunque sí pueden formar parte de las comisiones delegadas, cuando así lo establezca el Real Decreto que las cree o reestructure, pero son órganos superiores que coordinan las secretarías generales de existir y las direcciones generales que dependen de él, es decir, las que se integran en la Secretaría del Estado y responden ante el ministro por la ejecución de la política del gobierno en el área de actividad que tiene encomendada. Sus funciones vienen determinadas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que distingue entre las propias y las que pueden ejercer por delegación del ministro. Muchas de sus funciones propias son iguales a las que corresponden al ministro, aunque solo sobre su área de actividad. Así, asumen la representación en las relaciones externas de la Secretaría del Estado, dirigen y supervisan la actividad de los órganos directivos adscritos a la Secretaría, nombran y separan a los subdirectores generales a su cargo, resuelven los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependen directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribución que se susciten entre dichos órganos. Asimismo, dentro del límite establecido por el ministro, administran los créditos presupuestarios que corresponden al área de actividad, aprueban las modificaciones presupuestarias, reconocen las obligaciones económicas y proponen su pago. Las secretarías del Estado son creadas por el Real Decreto del Presidente, pero sus titulares son nombrados y separados por el Real Decreto del Consejo de Ministros, bien a propuesta del Presidente, bien del ministro en cuyo departamento se integra. Siendo alto cargo, le resulta de aplicación lo establecido en la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo en la Administración General del Estado, sin que se le exijan requisitos complementarios de formación o experiencia mínimos o tener la condición de funcionario de carrera. La estructura salarial de la retribución que perciben, a pesar de ser un órgano superior, coincide con la de los órganos directivos, pues no consiste en un tanto alzado anual que puede variar por la antigüedad en el caso de que sea funcionario público de carrera, sino que se distribuye en tres conceptos iguales para todos los secretarios del Estado, que son sueldo, complemento de destino y complemento específico. Todos ellos fijados en las leyes anuales de presupuestos del Estado y un complemento de productividad que varía en función de lo que fije cada ministro dentro de los créditos que el ministerio tenga asignados para ese fin. Su redistribución tiene los mismos conceptos que la de los funcionarios, aunque sean cargos puramente políticos. Subapartado 2, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. La Comisión General de Secretarios del Estado y Subsecretarios está compuesta por los titulares de estos cargos. Además, asiste el Abogado General del Estado, que con rango de subsecretario dirige el Servicio Jurídico del Estado encargado de prestar asistencia jurídica asesorando, esto es función consultiva, y defendiendo en juicio a la Administración del Estado, esto es función contenciosa. El presidente
presidente puede convocar también a cualesquiera otros altos cargos asimilados a los secretarios de Estado y subsecretarios. La presidencia de este órgano corresponde a un vicepresidente del Gobierno o al ministro de la Presidencia. En caso de ausencia de estos, la preside el ministro que le corresponda de acuerdo con el orden de precedencia que se haya asignado a los departamentos ministeriales. Si el presidente tuviera que ausentarse durante la reunión, le sustituye la siguiente autoridad de mayor rango, de acuerdo con este mismo orden de precedencia. La secretaría de este órgano corresponde al subsecretario del Ministerio de Presidencia y, en caso de ausencia, al director de secretariado del Gobierno, que en todo caso ocupa la secretaría adjunta. La utilidad de esta comisión es preparar los asuntos que después se llevarán al Consejo de Ministros, excluyéndose solo los que dice la ley que han de ir directamente o los que el presidente de la comisión decide por razones de urgencias. Pero también funciona en la práctica como órgano de coordinación para asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros, afectan a varios ministerios. El orden del día de la Comisión General de Secretarios del Estado y Subsecretarios se conoce como índice negro, en el que se incluyen los que el presidente de la Comisión decide. De ahí la importancia del papel que juega en el Gobierno el ministro de la Presidencia o, en su caso, el vicepresidente que tenga asumida su presidencia. Aunque la Comisión emite un informe, es su presidente el que decide cómo elevar los asuntos al Consejo de Ministros. De hecho, el orden del día del Consejo de Ministros tiene un índice verde y un índice rojo. En el primero aparecen los asuntos que, aun contando con informe favorable, han tenido oposición por parte de algún ministerio o se trata de cuestiones que por su importancia requieren de una especial atención del Consejo de Ministros, como ocurre cuando se aprueban los reglamentos o se interponen recursos de inconstitucionalidad. La diferencia entre unos y otros temas es la deliberación por el Consejo de Ministros, que aprueba sin discutir los incluidos en el índice verde, pero somete a deliberación los del índice rojo. Subapartado 3. El Secretariado del Gobierno. El Secretariado del Gobierno es el órgano del Ministerio de Presidencia que tiene atribuida la función de apoyar materialmente a los órganos colegiados del Gobierno y a la Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios. Así, se ocupa de remitir las convocatorias a los miembros, archiva y custodia las actas y la documentación, asiste al ministro que desempeña la Secretaría adjunta de la Comisión de Secretarios del Estado y subsecretarios. Tiene también atribuidas las funciones de asistencia al ministro de la Presidencia, ocupándose de obtener la sanción real de las leyes aprobadas por las Cortes y la expedición real de los reales decretos. Asimismo, se ocupa de la tramitación de los actos y disposiciones del Rey, que corresponde refrendar al presidente del Gobierno, y de la tramitación de las disposiciones y actos del presidente del Gobierno. Subapartado 4. Los gabinetes. Cada uno de los miembros del Gobierno, así como los secretarios del Estado, tienen un gabinete u órgano de apoyo político de especial confianza que les asesora tanto en el cumplimiento de sus tareas parlamentarias como en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. Su composición, número de integrantes y categoría de los puestos se regulan en los reales decretos que aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Los puestos de trabajo del gabinete suelen tener en la relación de puestos de trabajo la consideración de puestos a cubrir indistintamente por personal funcionario o por personal eventual. El personal eventual es aquel en virtud de nombramiento y con carácter no permanente solo realiza funciones de confianza, lo que permite que sean nombrados para cubrir las personas que no son funcionarios de carrera.
No es por ello de extrañar que los gabinetes den cabida a miembros del mismo partido del gobierno o del ministro o personas en que el alto cargo en cuestión tiene depositada su confianza. Su cese también es libre y en todo caso se produce cuando cesa la autoridad a la que asesoran. Cuando un funcionario de carrera pasa a ocupar un puesto de trabajo en el gabinete, podrá optar entre mantenerse en servicio activo en el nuevo puesto de trabajo o pasar a la situación de servicios especiales que le permite que, una vez cesado, pueda volver a un puesto de trabajo en la misma localidad en la que estaba y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón que tiene consolidados. Pasamos al apartado 4. Órganos directivos de la Administración Central del Estado. Además de los órganos superiores de la Administración Central del Estado, que son los ministros y secretarios del Estado, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público regula sus órganos directivos, en los que incluye a los subsecretarios y secretarios generales, a los secretarios generales técnicos y directores generales y los subdirectores generales. La razón de que la ley se refiere conjuntamente a subsecretarios y secretarios generales o a secretarios generales técnicos y directores generales no tiene que ver con el tipo de funciones que desempeñan, sino con el rango que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público ha establecido para estos cargos, al que van inexcusablemente aparejadas sus retribuciones. Para todos los órganos directivos, la estructura salarial es la misma que tienen los funcionarios de carrera, ya que tienen un sueldo, complemento de destino y específico que fijan las leyes de presupuestos e incluso cobran productividad. Sin embargo, solo el subdirector general ocupa un puesto de funcionario en servicio activo. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretarios y los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos el rango de director general. También aparecen asimiladas a estas categorías, a la de subdirector general, los cargos directivos de la administración periférica y los que se crean por los reales decretos de estructura básica de cada departamento. Pero sus funciones son bien diferentes, pues mientras que los secretarios generales y directores generales proyectan su competencia sobre un concreto área de actividad de todas las que comprende el ministerio, los subsecretarios y secretarios generales técnicos sirven a todo el departamento. Subapartado 1. El subsecretario. El subsecretario depende directamente del ministro. Su función es la de representar al departamento ministerial y dirigir los servicios comunes. Es decir, se responsabiliza de la parte operativa de la coordinación de personal y recursos materiales para alcanzar los objetivos fijados para la acción ministerial. Así, se encarga de que los órganos superiores del ministerio reciban la asistencia técnica y jurídica necesaria para que puedan llevar a cabo sus funciones de planificación, control y eficacia y de organización del personal mediante la aprobación de los instrumentos de ordenación del empleo público, así como de que los ministros puedan ejercer su potestad reglamentaria. Tras el ministro, desempeña la jefatura del personal de todo el departamento, nombra y cesa a los subdirectores generales, impone las sanciones disciplinarias, salvo en caso de la sanción muy grave de pérdida de empleo, convoca y resuelve las pruebas selectivas de acceso y los concursos para la provisión de puestos de trabajo, supervisa el funcionamiento de la Secretaría General Técnica, dirige los servicios comunes del Ministerio y la inspección de servicios. También se ocupa de conseguir los inmuebles necesarios para que el Ministerio pueda cumplir sus funciones.
Colabora también con el ministro en la preparación de la planificación de los objetivos de la acción política departamental y se ocupa de las relaciones con otros ministerios, desempeñando un papel esencial en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Todos los departamentos ministeriales tienen necesariamente una subsecretaría, pero solo una. Se exige a su titular que, además de contar con los mismos requisitos de idoneidad que se exigen para todos los altos cargos de la Ley Reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado, tengan que conocer la administración por dentro, lo que garantiza con el requisito de ser funcionario de carrera de cualquier cuerpo de cualquier administración estatal, autonómica o local que corresponda al subgrupo A1. Esto es, de un cuerpo para el que se exija una titulación universitaria superior y un mayor nivel de dificultad en la prueba selectiva de acceso. Su nombramiento y cese corresponde al Consejo de Ministros por Real Decreto.
Vale, tenía el micro apagado. Repito. Subapartado 2. Secretario General. El secretario general es un cargo directivo asimilado en rango al de subsecretario que depende directamente del ministro o bien del secretario del Estado cuando ejerce sus funciones en un área de actividad encomendada a una secretaría del Estado. Aunque en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado solo existían las figuras del subsecretario, el secretario general técnico y el director general en un mismo ministerio, podían existir varios subsecretarios en cuyo caso solo uno de ellos asumía las funciones del actual subsecretario y el resto asumen funciones de dirección sobre áreas concretas. Los actuales secretarios generales son los herederos de aquellos segundos y terceros subsecretarios, una figura excepcional con competencias sobre un determinado sector de actividad que dirige los órganos subordinados, por lo general direcciones generales, así como aquellas otras competencias que le asignen las normas que regulan la estructura orgánica básica del ministerio. Son nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro o del presidente del gobierno entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Pero al no exigirse un determinado nivel de cualificación y experiencia, esta pretensión es redundante de lo establecido en la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo en la Administración General del Estado, que tampoco concreta requisitos mínimos de formación o experiencia. Subapartado 3. Secretario General Técnico. Nació este órgano directivo con la finalidad de proporcionar asistencia técnica sobre las materias propias del departamento. Realizaba estudios y reunía documentación. Elaboraba los proyectos de planes y programas de necesidades del departamento. Proponía las normas a aplicar para la mejor prestación de servicios y se ocupaba de la recopilación de información para las estadísticas. En la actualidad sus funciones siguen siendo prácticamente las mismas, pues se le atribuyen, además de otras competencias sobre servicios comunes, como mínimo las relativas a asistencia jurídica, publicaciones y producción normativa. Dependientes del subsecretario son cargos asimilados a directores generales. Su nombramiento se realiza por el Consejo de Ministros, aunque en este caso solo a propuesta del titular del ministerio, entre personas que además de reunir los requisitos de idoneidad de la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo en la Administración General del Estado, deben ser funcionarios de carrera que correspondan a cuerpos del subgrupo A1. Subapartado 4. Director General. El director general es el cargo directivo que ocupa la categoría inmediatamente inferior al subsecretario. Funcionalmente puede depender de la subsecretaría o de una secretaría de Estado o de una secretaría general. Tiene atribuida la gestión ordinaria de una o varias áreas de actividad funcionalmente conectadas. A tal fin, impulsa y supervisa las tareas de gestión, vela por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos y desempeña las competencias que le atribuye la legislación o el Real Decreto de Estructura Orgánica Básica y las que le sean delegadas. Es el último escalón político de la Administración, ya que no desempeña el cargo de director general en situación de servicio activo, sino en situación de servicios especiales. Llevadas por la idea de profesionalizar este nivel directivo, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público exigen para los directores generales que, además de reunir los requisitos de idoneidad propios de todos los altos cargos, que permanezcan a un cuerpo de funcionarios del subgrupo A1. Pero lo cierto es que la propia ley permite que se excluya
este requisito por el Real Decreto de Estructura, motivándolo adecuadamente. Una excepción que no cabe hacer, sin embargo, para el acceso al cargo de subsecretario y secretario general técnico, que necesariamente ha de preverse por funcionarios de carrera. Los tribunales pueden controlar, dentro de los límites legalmente establecidos, si la exención de este requisito es o no conforme a derecho, no siendo incondicionada la habilitación al Consejo de Ministros para sustraer una determinada dirección general para su provisión entre funcionarios de carrera. La decisión de aquel órgano exige para su validez, además del respeto de los elementos reglados, que la justificación sea objetiva y expuesta en términos que permitan comprender las razones por las cuales es adoptada. Si bien la ley no especifica en qué razones ha de basarse la exención, dejando un cierto margen de discrecionalidad, existe una ya amplia jurisprudencia que comenzó con la sentencia del Tribunal Supremo 1060/2000, que considera que la exclusión de este requisito tiene que estar relacionada con las concretas funciones atribuidas a la Dirección General y la preparación y conocimiento exigibles para su desempeño, según que sean propias o no de un cuerpo de funcionarios o deban ser desempeñadas por quien ha adquirido la cualificación y experiencia en el sector privado. Subapartado 5. Subdirector general. Para enfatizar su importancia, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público incluye entre los órganos directivos al subdirector, que es el encargado de ejecutar las actividades que le sean asignadas y de gestión ordinaria de los asuntos de competencia de su subdirección. Se trata de un cargo incardinado en la estructura funcionarial, de forma que parte de la carrera administrativa y que se cubre por un funcionario de carrera en servicio activo de un cuerpo del subgrupo A1, que son los únicos que pueden cubrir puestos de trabajo con el nivel de destino 30, que es el que suelen tener asignado las subdirecciones en la relación de puestos de trabajo. Por ello, aunque son nombrados por el órgano superior o directivo del que dependen, tienen que serlo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por tanto siguiendo los sistemas de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de carrera. El puesto, por ser de especial responsabilidad o confianza, se realiza por libre designación. Un procedimiento de provisión, el de libre designación, que aunque requiere una convocatoria pública para que todos los interesados puedan presentar su solicitud, permite al órgano competente decidir con total discrecionalidad la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo. Como quiera que su nombramiento es discrecional, su cese también lo es, aunque ambos han de ser motivados. La motivación del cese, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe consistir en expresar que han desaparecido las razones basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto, o que de persistir existe otra circunstancia objetiva que determina la pertinencia del cese, sin que valga con invocar generalidades o expresiones estandarizadas, tales como la pérdida de confianza, ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron al nombramiento. Se trata de una diferencia importantísima con el resto de los titulares de los órganos directivos y superiores, que, por ser cargos políticos y ajenos a la carrera funcional, pueden ser nombrados y cesados sin motivación alguna. Apartado 5. Organigrama del Ministerio del Interior. En este caso no lo voy a explicar porque en los apuntes tendréis 4 figuras que las tendréis que ver vosotros. Y pasamos directamente al apartado 6, que se denomina la Administración Periférica del Estado.
La Administración General del Estado ejerce sus competencias sobre todo el territorio nacional, pero porque existe un único centro de decisión en la capital del Estado, es necesario acercar la Administración a todos los lugares. Si en la división territorial pensada en la Constitución de 1978 se hubieran reservado al Estado la competencia normativa y la competencia ejecutiva, hubiera pasado en bloque a las comunidades autónomas y entidades locales, no habría habido necesidad de una administración periférica. Pero como la administración estatal sigue conservando algunas competencias ejecutivas, tanto de prestación de determinados servicios como de ejercicio de potestades públicas, es necesario establecer divisiones administrativas territoriales en las que pueden prestarse los servicios públicos y ejercerse con eficacia las funciones públicas de competencia estatal. Subapartado 1. Delegados del Gobierno. Para acomodar la administración periférica estatal al nuevo modelo territorial, el artículo 154 de la Constitución crea los delegados del Gobierno con la finalidad de dirigir la administración estatal en la comunidad autónoma y para coordinar internamente o en caso de que sea necesario con la autonomía y la local. Resulta necesario distinguir este órgano que forma parte de la administración periférica del Estado de otros organismos que con la misma denominación tienen distinta naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, del delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, órgano directivo del Ministerio de Sanidad que forma parte de la Administración Central del Estado. La primera regulación de los delegados del Gobierno, que se llamaron gobernadores generales, se realizó por el Real Decreto 2238/1980, que los consagró como superiores jerárquicos de los gobernadores civiles de las provincias integrantes de la comunidad autónoma, los cuales perdieron así su interlocución directa con el Gobierno central. La Ley 17/1983, de desarrollo del artículo 154 de la Constitución, reforzó la supremacía de esta figura sobre los gobernadores civiles con los que convivieron durante años. Aunque ejercen la función de representación del gobierno del Estado, el papel no acababa de estar definido al carácter de competencias ejecutivas distintas de la seguridad ciudadana, hasta que en 1997 la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado vino a reorganizar la administración periférica, estableciendo el modelo que se mantiene en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Un momentito. Vale. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público hace del delegado del Gobierno un cargo directivo de la Administración General del Estado, equiparando al de subsecretario y sometido a la ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la Administración General del Estado. Se nombra por el Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno. Aunque se exige que el nombramiento para este puesto atienda a criterios de competencia profesional y experiencia y que reúnan los requisitos de idoneidad de la ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la Administración General del Estado, al no exigirse unas condiciones mínimas ni tampoco el ser funcionario de carrera, la discrecionalidad del Consejo de Ministros es prácticamente ilimitada, salvo en lo relativo a los requisitos de honorabilidad. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la delegación del Gobierno, será suplido por el subdelegado del Gobierno de la provincia en que tenga su sede la delegación del Gobierno. Las competencias de los delegados del Gobierno aparecen distribuidas por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en distintos bloques, todo ello sin perjuicio de la competencia sancionadora y expropiatoria que le corresponde.
En primer lugar, se distinguen las funciones incluidas en la competencia para dirigir y coordinar internamente la administración del Estado en las comunidades autónomas y de sus organismos institucionales. Se trata además de nombrar los subdelegados del Gobierno en la provincia e informar sobre el nombramiento de los titulares de los órganos territoriales de la Administración del Estado y sus organismos dependientes en la comunidad autónoma, de dirigir los servicios territoriales de la Administración del Estado y organismos adscritos integrados en la delegación del Gobierno y supervisar el funcionamiento de aquellos que no lo están. En segundo lugar, la delegación del Gobierno se ocupa de informar a los ciudadanos sobre las políticas de la Administración del Estado. Para ello, coordina la información a dar sobre la actividad de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes y recibe la información procedente de los distintos ministerios, a la vez que promueve en colaboración con otras administraciones la información al ciudadano. A la vez, actúa como ventanilla única para cualquier administración donde pueden recibirse cualesquiera documentos dirigidos a las administraciones y como oficina de atención al ciudadano sobre trámites y servicios de la Administración General del Estado y de las restantes administraciones. Y en tercer lugar, coordina las distintas administraciones que actúan sobre el mismo ámbito territorial, para lo que se le atribuye la función de comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma y el presidente de las entidades locales, así como promover la celebración de convenios con las comunidades autónomas y entidades locales, sobre todo cuando se trata de programas de financiación estatal. Tiene también encomendado el control de legalidad, que consiste en la resolución de recursos administrativos contra los actos dictados por los órganos de la delegación, así como acordar o desestimar la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos. No siempre los actos del delegado del Gobierno agotan la vía administrativa y pueden ser recurridos ante los órganos correspondientes del ministerio competente por razón de la materia sobre la que versa el acto. El delegado del Gobierno vela por la integridad de las competencias del Estado y la correcta aplicación de la normativa dictada mediante la interposición de los recursos establecidos. La Ley de Bases de Régimen Local le atribuye el control sobre la actuación de una entidad local que adopta actos o acuerdos que atentan gravemente al interés general de España. En este caso, el delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al presidente de la corporación local, efectuado dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de aquellos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés, aunque deberá impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto a la competencia sobre políticas públicas, sus funciones son las de informar a los ministerios sobre el funcionamiento de los servicios territoriales, la propuesta de acciones para la optimización de medios y planes de estructuración de personal y la coordinación del uso de los edificios e inmuebles propiedad del patrimonio del Estado y sus organismos adscritos en su ámbito territorial. También asume las funciones relativas a la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana a través de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana a través de los subdelegados del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior.
Subapartado 2. Los servicios territoriales y la estructura de las delegaciones del Gobierno. Para llevar a cabo sus competencias, la Administración del Estado cuenta con empleados públicos que prestan servicios por todo el territorio nacional. Estos servicios pueden estar o no integrados en las delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas. La idea de suprimir los órganos territoriales o delegaciones de los distintos ministerios integrándolas como servicios dentro de la delegación del Gobierno responde a la finalidad de ahorrar costes en cuanto que se comparten medios materiales y personales entre todas las áreas materiales integradas. De ahí que tras la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que reorganizaba la Administración Periférica del Estado, se aprobara el Real Decreto 1330/1997, todavía vigente, de integración de servicios periféricos. Con él se pretendía que se integraran en las delegaciones del Gobierno todos los servicios periféricos de los ministerios de Fomento, Educación y Cultura, Industria y Energía, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y Consumo, lo que conllevaba suprimir las direcciones provinciales todavía existentes en dichos departamentos. Preveía además la integración de los servicios de las direcciones provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales y de los servicios de la Alta Inspección Educativa. Los servicios territoriales integrados dependen del delegado del Gobierno o, en su caso, del subdelegado del Gobierno. A través de la Secretaría General, las delegaciones del Gobierno dependen orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los puestos de trabajo de los empleados de los servicios integrados se encuentran en la relación de puestos de trabajo del citado ministerio. Aunque los delegados del Gobierno dirigen estos servicios, funcionalmente siguen dependiendo de los ministerios para cada ámbito material de actividad. De hecho, son los órganos correspondientes de los ministerios los que imparten a los servicios integrados las instrucciones precisas para su funcionamiento ordinario, dando cuenta al delegado del Gobierno y, en su caso, al subdelegado. Resuelven las consultas que estos les plantean, evalúan su gestión, pudiendo mantener relaciones directas con los servicios integrados en su gestión ordinaria a través del director del área funcional, informando al delegado y subdelegado del Gobierno. Los servicios no integrados se regulan por el Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio titular de la competencia y del ministro encargado de la racionalización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado, cuando contemplen unidades territoriales con nivel de subdirección general o equivalentes o por orden ministerial conjunta en el resto de los casos. Esta organización periférica, dependiente orgánicamente de la delegación del Gobierno y funcionalmente de los ministerios titulares de las competencias materiales, ha exigido que la creación de un órgano colegiado de coordinación que forma parte de la Administración Central, pero está al servicio del correcto funcionamiento de las delegaciones del Gobierno. Se trata de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado con los departamentos ministeriales. En cuanto a la organización o estructura orgánica de las delegaciones del Gobierno, están integradas por las subdelegaciones del Gobierno en las provincias y las direcciones insulares. La Secretaría General, a la que pertenecen los servicios comunes y los demás órganos que ejercen competencias sobre derechos de los ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería y asilo. No obstante, dependen funcionalmente del Ministerio de Interior. Además, existen áreas funcionales para la gestión de los servicios integrados, así como un gabinete u órgano de apoyo y asistencia inmediata al delegado. Las funciones de asistencia jurídica y de intervención y control financiero
pero se ejercen por los órganos correspondientes a la Administración central. El artículo 141 de la Constitución sigue reconociendo que la provincia es una división territorial para el ejercicio por el Estado de sus actividades. Sin embargo, la Constitución ya no menciona a los gobernadores civiles, a diferencia de los delegados del gobierno. De ahí que tras la pérdida de importancia que trajo la implantación de las delegaciones del gobierno y la perseverante oposición de la figura por parte de los gobiernos del País Vasco y Cataluña, el pacto de legislatura suscrito entre el PP, Convergencia y Unió, y el Partido Nacionalista Vasco en el primer gobierno del Partido Popular incluyó el compromiso de este último de enviar a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma de la administración periférica del Estado para adecuarla al Estado autonómico y sustituir los gobernadores civiles por los subdelegados provinciales. Un momentito. En cumplimiento de dicho pacto, en el año 1997 se aprobó la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. En ella, los subdelegados del gobierno en la provincia sucedieron a los gobernadores civiles. Para eliminar su faceta política, se excluyeron de la nómina de altos cargos y el puesto se incluyó entre los que deben ocuparse por los funcionarios, idéntica previsión a la que luce ahora la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Al haberse equiparado a los subdirectores generales, son también puestos directivos de la Administración General del Estado y sus incompatibilidades son las propias del personal al servicio de las administraciones públicas. Existe un subdelegado del gobierno en cada provincia, salvo en las comunidades autónomas uniprovinciales. En estas últimas desaparece la subdelegación del gobierno, cuyas competencias son asumidas por el delegado del gobierno, salvo en los casos excepcionales en que se considere necesario crearla por Real Decreto del Consejo de Ministros en atención a la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas. Los subdelegados del gobierno de la provincia dependen jerárquicamente del delegado del gobierno, que es quien los nombra por el procedimiento de provisión de puestos de trabajo de libre designación. Una vez que son nombrados, pasan a la situación de servicios especiales para poder recuperar, cuando son cesados, su puesto de trabajo o uno de las mismas características y en la misma localidad en la que estaban antes de ser nombrados. Al estar equiparada la subdelegación del gobierno a una subdirección general, está reservada a funcionarios que pertenezcan a un cuerpo del subgrupo A1 y sus retribuciones son las funcionariales. Dependiendo de si la subdelegación está ubicada o no en la provincia donde tiene su sede la delegación del gobierno en la comunidad autónoma, el subdelegado tiene encomendadas por delegación del delegado del gobierno y bajo su directa dirección o como competencias propias las relativas al orden público, protección civil y seguridad ciudadana a nivel provincial. Además, se ocupa de coordinar la administración periférica del Estado en la provincia con la periférica de las comunidades autónomas en ese mismo ámbito y de la comunicación o cooperación con las entidades locales. Dirige los servicios integrados de la Administración General del Estado de acuerdo con las instrucciones del delegado del Gobierno y de los ministerios correspondientes, impulsando y supervisando el funcionamiento de los servicios no integrados. También se le ha atribuido la competencia para coordinar la utilización de los medios materiales y en particular de los edificios administrativos en la provincia. Subapartado 4. Director insular.
Antecedente directo de los directores insulares son los gobernadores insulares que se crearon en el año 1912. La isla era una división territorial idónea para la prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas por la administración del Estado, y las provincias no coincidían con las islas, ya que en un principio Baleares y Canarias se configuraron como una única provincia, hasta que en el año 1927 Canarias se dividió en dos provincias. De ahí la creación de los gobernadores insulares, que ejercían en cada isla por delegación del gobernador civil y bajo su dirección sus competencias. Esta es la razón por la que corrieron su misma suerte, y cuando la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado profesionalizó el puesto de los gobernadores civiles, en adelante subdelegados del gobierno, también lo hizo con los delegados insulares. Aparte de cambiar su denominación por la de directores insulares, el puesto pasó a ser ocupado por funcionarios de carrera, sin que fuera necesario siquiera que existiera un director insular en cada una de las islas, sino solo en aquellas que reglamentariamente se establecieran. Los directores insulares de la Administración General del Estado son nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1, que permanecen en situación de servicio activo. Dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen en su ámbito territorial las competencias atribuidas por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público a los subdelegados del Gobierno en las provincias. En suma, conforme al Real Decreto 617/1997, existen directores insulares de la Administración General del Estado con el nivel que se determine en cada caso en la relación de puestos de trabajo en las islas de Menorca, Ibiza, Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. Y terminamos el tema con el apartado 7, que se denomina la administración del Estado en el exterior. Hasta la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la organización de la Administración del Estado en el exterior no estaba regulada en una ley. Existían, sí, reales decretos que ordenaban su organización, la actuación de los agentes consulares en el extranjero, así como el régimen jurídico de organismos que formaban parte de la Administración en el exterior, como es el caso del Instituto de Cervantes. Tras la aprobación de la Ley 2/2014 de la acción y del servicio exterior del Estado, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público se limita a remitirse a este cuerpo legal y su normativa de desarrollo para todo lo atinente al servicio exterior del Estado. De ahí que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público solo resulte aplicable con carácter supletorio esta parte de la Administración General del Estado.
La Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado regula el servicio exterior del Estado con la idea de conseguir una unidad de acción. Sus funciones genéricas son las de aportar los datos necesarios para que el Gobierno pueda realizar su política exterior, así como la de proporcionar en el exterior la asistencia y protección a las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española. El servicio exterior está compuesto por un conjunto de órganos, unidades administrativas, instituciones y medios humanos y materiales que actúan en el exterior y que, aunque dependen orgánica y funcionalmente los ministerios titulares de la competencia material que ejercen en el exterior, jerárquicamente dependen del embajador. Por ello, en las relaciones de puestos de trabajo de cada uno de los ministerios aparecen los puestos de trabajo en el servicio exterior. El servicio exterior está organizado en misiones diplomáticas permanentes, representación permanente, misiones diplomáticas especiales y delegaciones y oficinas consulares. Las misiones diplomáticas permanentes representan a nuestro país ante uno o varios estados con los que se tienen relaciones diplomáticas, mientras que las representaciones permanentes representan a España ante la Unión Europea o una organización internacional. Dentro de estas últimas se encuentran las de observación acreditadas en organizaciones internacionales de las que España no es parte. La representación permanente en la Unión Europea forma parte del Consejo de la Unión Europea y defiende los intereses del Estado español ante las instituciones europeas. Además de los consejeros de los distintos ministerios que se reúnen en grupos de trabajo, el embajador participa en los comités de representantes permanentes que preparan las reuniones del Consejo de Ministros. Las misiones y representaciones ejercen las funciones que les atribuye el derecho internacional, los tratados internacionales de los que es parte el Estado español, la normativa de la Unión Europea y la organización internacional ante la que la representación se encuentre acreditada. Y precisamente porque formando parte de la Administración General del Estado desarrollan sus actividades en el ámbito internacional, se modula para ellas la aplicación de las reglas del derecho interno relativas a gestión de personal, por ejemplo, contratación de personal del país en el que se prestan servicios. También administración y gestión económica, contratación pública, seguridad de la información y defensa en juicio en el exterior. La creación de misiones diplomáticas y representaciones permanentes exige un Real Decreto del Consejo de Ministros a instancia del Ministerio que tiene atribuida la competencia en materia de asuntos exteriores con acuerdo como del de Hacienda y previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, que es un órgano colegiado del Consejo de Política Exterior, el máximo órgano consultivo y de asesoramiento del presidente del Gobierno en materia de política exterior. A la cabeza de ambas se encuentra un órgano directivo que es el embajador, aunque en el caso de las representaciones puede ser sustituido por un encargado de negocios. Los embajadores son los jefes de misión o representación permanente a quienes corresponde coordinar, supervisar e impulsar la actividad de todas las unidades y órganos que integran la misión o representación. Los embajadores son nombrados por Real Decreto entre funcionarios de la carrera diplomática, aunque también pueden nombrar el Gobierno a personas no pertenecientes a la carrera diplomática, atendiendo a los criterios de experiencia profesional que exige la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para el nombramiento de todos los órganos superiores y directivos. En ocasiones, este tipo de nombramientos ha sido utilizado para recompensar por los servicios prestados a miembros salientes del Gobierno o del partido en el mismo. Además de la jefatura, las misiones y las representaciones permanentes cuentan con una Chancillería diplomática que desarrolla las funciones diplomáticas, consulares de cooperación, política de representación y está a cargo de un funcionario de la carrera diplomática.
Tienen también consejerías, agregadurías, oficinas sectoriales, oficinas económicas y comerciales, centros culturales, centros de la cooperación que dependen orgánica y funcionalmente de sus departamentos ministeriales y que las dotan presupuestariamente y deciden su organización interna. En ocasiones existe también una sección de servicios comunes que gestiona los recursos y servicios compartidos por las dependencias anteriores. Las misiones diplomáticas especiales y las delegaciones se diferencian de las permanentes en que tienen carácter temporal. La primera lo son para asuntos especiales o cometidos concretos, es lo que se denomina diplomacia ad hoc. Asuntos que han requerido de una misión especial han sido la negociación de acuerdos de participación electoral de nacionales de terceros estados no comunitarios en elecciones locales, la alianza de civilizaciones, la coordinación de asuntos iberoamericanos, la lucha contra la COVID-19 y salud global o la igualdad de género. Se crean por el Real Decreto del Consejo de Ministros, que es el que determina su método y el inicio y cese de su actividad, aunque siempre de acuerdo con el Estado receptor. Las delegaciones representan al Estado en una conferencia de Estados o en un acto concreto organizado por un tercer Estado. Están presididas por los órganos que ostentan la representación del Estado, que es el rey, el presidente del gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores. Y solo excepcionalmente cuando la representación la deba asumir el titular de otro órgano será necesario un Real Decreto que lo autorice. Las oficinas consulares son los órganos encargados del ejercicio de las funciones consulares reguladas por los tratados internacionales, en concreto la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y de prestar asistencia a los españoles en el exterior, por ejemplo, extender pasaportes y documentos de viaje, velar por los intereses de los menores españoles, etc. La asistencia diplomática y consular no se limita a los españoles en el exterior. Los ciudadanos de la Unión Europea que estén en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales tienen derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Las oficinas consulares se crean por el Real Decreto a iniciativa del Ministerio competente en la materia de asuntos exteriores, con el beneplácito del Ministerio de Hacienda y previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Son de dos tipos. Primero, las oficinas consulares de carrera dirigidas por funcionarios de la carrera diplomática, de las que a su vez dependen las agencias consulares repartidas por distintas localidades, acercando los servicios a los españoles en el exterior. Los jefes de la oficina consular reciben instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y del jefe de la misión diplomática permanente de la que dependen. Y segundo, están las oficinas consulares honorarias a cargo de cónsules también honorarios. Y con esto terminamos el tema 8.